Siempre deseándole a cada uno de ustedes las bendiciones del Señor para cada uno, para sus familias. Amén. Y que las bendiciones se vean manifiestas en sus casas también. Amén. Quiero invitarle, hermano, a ver su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Amén. Aleluya. ¿Ya todos están ubicados? Nos vamos a ubicar en el versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Quiero recordarles, saludo también a los hermanos que se están conectando en la transmisión. Quiero recordarles, mis hermanos, estar orando por cada uno de nosotros. Amén. Los unos por los otros. Por ahí la mamá de Daniel va a ser operada también. Vamos a orar por la hermana Isabel. Dios sabe, conoce la situación de la hermana Isabel. Y de pronto aquí hay gente que tiene dificultades, pero uno no sabe. Pero Dios sí la sabe. Amén. Algunos porque le da de pronto pena, ¿verdad?, de comentar. Pero más que se la cuenta el pastor, se la cuenta Dios. Amén. Es bueno siempre pedir ayuda cuando se necesita. Amén. Porque si uno no pide ayuda, ¿qué pasa? Solo no podemos. ¿Cierto? Entonces, ¿sobre quién hay que echar todas las cargas? Sobre el Señor. Amén. Pero fíjense que la Biblia enseña que hay que orar los unos por los otros. Dice: con toda oración y súplica en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. Ya esta temática la empezamos el día jueves. Para los que no voy a contextualizarlo, voy a pedirle a un estudiante filoso que me diga cuál es la temática. La perspectiva de la vida cristiana a través de la palabra. La perspectiva de la vida cristiana a través de la palabra. Amén. Y de pronto alguno quedará de ¿qué será la perspectiva de la vida? ¿Cierto? Es decir, mirando la vida cristiana desde otro punto de vista. Amén. Entonces, yo decía, y colocaba un ejemplo aquí en visitas. En algún momento, algunos de nosotros, antes de conocer al Señor, cuando empezamos a ir a la iglesia, si eran a las mujeres, les decían: mira, ya no vayas porque tú tienes que estar con el pastor. Si te vas a casar, tienes que estar con el pastor antes de casar. Cierto que así nos enseñaban a veces. Y decían. Pero por eso quiero que usted vea la diferencia de lo que es la vida cristiana según la palabra del Señor. Alguien decía: en algunas partes lo practican. Bueno, ese tal es falso. Porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad después del Señor. Amén. Es decir, que la palabra del Señor nunca se va a contradecir. ¿Qué quiero decir con esto? La palabra del Señor, hablando acerca del obispo, vamos a colocar el ejemplo, dice que sea marido de una sola mujer. Entonces, si alguien vive practicando ese tipo de cosas, entonces ese tal no es verdadero, es falso. Porque primero nos ha colocado en ejemplo lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, fíjense ustedes, mis hermanos, que una cosa es lo que nos han enseñado afuera por tradición o por maldad, porque algunos lo hacían por maldad. Y algunos de nosotros nos creímos los inventos de la gente con tal de que no fuéramos a la iglesia cristiana. Amén. Entonces, es bueno mirar la vida cristiana desde la perspectiva no mía.
Porque si lo miro desde la perspectiva mía, yo trato de acomodar muchas cosas mías para justificarlas. Es decir, yo trato de acomodar el evangelio a mí. Entonces, es bueno que miremos algo de las visitas que están aquí. ¿A cuánto les parece que la vida cristiana restringe todo? De las visitas que están aquí. ¿A cuánto les parece que la vida cristiana restringe todo? Yo pudiera decirlo personalmente y en algún momento lo dije. Yo pensaba que la vida cristiana restringía un poco de cosas. Por eso es que algunos dicen, es que los cristianos son aburridos. Es que los cristianos no bailan. Es que los cristianos no beben. Les voy a decir algo, no es que no podamos hacerlo. ¿Dónde dice la Biblia que tú no puedes hacerlo? Entonces, mire que hay un texto en la palabra del Señor. Dice, todo está permitido. Pero tú tienes que discernir qué es lo que te conviene y qué no te conviene. ¿Sabe que la palabra del Señor fue escrita hace mucho tiempo? Y algunas cosas no están explícitamente aquí, pero sí están intrínsecamente. Amén. Entonces, algunos creen que de pronto se restringe, otros de pronto piensan que se impone un estilo de vida. Amén. Y fíjense que también hay gente que cree que hay cosas que no deberían cambiar en nosotros. Es decir, hay gente que cree que todavía hay cosas que debemos conservar, ¿cierto? Pero cuando yo le doy una mirada con otra perspectiva a la vida cristiana según la palabra del Señor, entonces me doy cuenta que no es que no podamos hacer las cosas, es que si yo quiero ser salvo, tengo que vivir una vida diferente para Dios. Esa es la totalidad de todo. Amén. Entonces, eso es como para contextualizarlo con respecto a lo que ya empezamos a enseñar. Amén. Entonces, miren, la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice así: hay caminos que al hombre, la expresión le parece. ¿Cómo le suena a usted? Piensa un momentito. Hay caminos que al hombre. Eso está en Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay caminos que al hombre le parecen. Mire, la palabra parecer es un criterio personal. Es decir, a mí me parece que debería ser así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay caminos que aparentan ser rectos, pero miren lo que dice la palabra del Señor. Pero su fin es camino de muerte. Entonces, una cosa es la visión mía o mi criterio, y una cosa es el criterio de Dios o la perspectiva de Dios. ¿Sí o no? Amén. Yo puedo decir, yo ponía un ejemplo, voy a levantar una pared aquí, pero entonces la voy a levantar al ojo. Yo creo que está recto. Yo creo que está recto. Y una cosa es que yo creo estar recto, y una cosa es que yo pueda decir, sé que está recto. Es que inclusive ni siquiera está seguro. Yo le hago una pregunta. ¿Hay elementos o herramientas necesarias para que una pared quede recta? Sí. ¿Y cómo se conoce? Nivel, plomada, e incluso hay una herramienta que ya muy poco la usan los maestros, son unas piticas cruzadas, unos hilos. Y cuando uno pasaba el hilo, debía quedar el hilo con la misma medida en toda la pared. Eso indicaba que la pared estaba ¿qué?
Habló. Entonces, mire que una cosa es, y yo conozco maestros que dicen, no, sí, yo trabajo bien, ya son tantos años que cuando yo pongo el ojo, eso queda rectecito. ¿Qué le indica a usted eso? Que la persona está muy confiada en sí misma. Y sabe que la palabra del Señor es muy clara con eso. Primero dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Uno. ¿Cierto? Pero también hay otro texto bíblico que también hace énfasis a eso. Y sabe que yo quiero que esta mañana usted tenga una visión diferente. Amén. Porque no es a nuestro parecer, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces mire que la palabra del Señor dice, hay caminos que al hombre le parece recto. Pero la Biblia dice ahí mismo, pero su fin es camino de muerte. Amén. Entonces mire, una de las cosas que tiene que hacer cada uno de nosotros es ampliar la perspectiva. Es decir, cambiar de lugar. No es decir, es así, es así, es así, porque no estoy aceptando ni estoy dando tampoco la oportunidad ¿a qué? A otro tipo de enseñanza. Hay gente que se cierra con algo y se casó con algo y es así, es así, así, y nunca lo va a cambiar. Por eso hay gente que dice, yo muero. ¿Cómo dice? Yo muero así. Pero eso está dando a entender que él no quiere cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo voy a un ejemplo. Mire, usted ve aquí 4 paredes. La ve en dimensión real. ¿Sí o no? ¿Por qué la ve en dimensión real? Pero si yo usted lo elevo a cierta altura, y le quito el techo, dígame qué va a ver usted. ¿Va a ver las paredes bien definidas? No. Usted va a ver un cuadro rectangular que es el piso. Pero sobre ese cuadro rectangular usted va a ver la parte de arriba de la columna cuadradita como un puntico. Las paredes las va a ver como una línea extendida y más nada. Es decir, que si usted se coloca en una posición donde todo es plano, ni siquiera le va a encontrar qué forma tiene. Porque algunos, si no saben interpretar un plano, entonces va a decir, hermano, pero yo no entiendo eso. Pero si yo ese plano, si yo lo tomo y le hago una perspectiva en 3D, una imagen en 3D tridimensional, le cambio el ángulo, entonces ¿qué me va a decir usted a mí? Ah, esto iba a quedar así como, de razón, yo no entendía lo otro, pero ahora sí lo entiendo. Esto va a quedar así de bonito. ¿Por qué? Porque lo que era plano se le dio otra dimensión. Se le dio otra ¿qué? Otra vista. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona que quiere hacer, quiere vivir la vida cristiana? Aleluya, una vida real cristiana. ¿Qué tiene que hacer? Tener su propio criterio de la vida cristiana o tener el criterio bíblico de la vida cristiana. ¿Qué me dice? Porque yo puedo creer, es que yo creo que la vida cristiana debe vivirse así, porque de pronto yo creo que los creyentes de pronto como que son muy aburridos. Yo quiero ser diferente. De pronto esa diferencia que tú crees que puedes hacer en la vida cristiana te puede conducir a la muerte eterna. Pero el hacer la voluntad de Dios en todo te puede introducir en el reino de los cielos. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Entonces mire usted. En el Salmo 103 encontramos en el verso 7 algo importante. A Moisés le dio a conocer ¿qué cosa? Sus caminos. Amén.
Pero lo que fueron las obras, ¿se las reveló a quién? Al pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y es bueno pensar un poquito en esas cosas. ¿Por qué será que a uno le mostró el camino y a los otros le mostró las obras? ¿Cuál será la razón de ser? ¿Ah? Tiene que haber alguien que dirija. Tiene que haber alguien que guíe. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa con las pruebas fehacientes del poder de Dios en la vida de aquel que le hayan mostrado las obras? ¿Qué debe suceder? Que primero Dios es real. 1. Dios es real. 2. Que es poderoso. 3. Que Él hace como Él quiere. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, para que usted se dé cuenta que Él tiene señorío y domina sobre todas las cosas. Alabanzas al nombre del Señor. Y una de las cosas que usted puede examinar en toda la historia del pueblo de Israel es que, listo, Moisés debía sacarlo y conducirlo por todo el camino que Dios le había mostrado. Pero fíjense que parte de la demora de llegar a la tierra prometida no es culpa de Dios. ¿Por qué demoraron tantos años para llegar a la tierra prometida? Porque eran duros de corazón. Eran duros de corazón. Y eso lo llevó, le trajo consecuencias. Amén. Entonces, aquí una de las cosas que menos puede haber en nosotros es dureza del corazón. Es lo que menos puede haber. Porque cuando uno es duro de corazón, difícilmente va a poder entender el propósito de Dios para nuestra vida. Y si usted, aleluya, tiene un corazón dócil conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a poder comprender de todo esto? Que Dios quiere llevar a un pueblo santo, ¿a qué? A la eternidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, volviendo ahí a Isaías 55, ¿sí? Miren lo que dice la palabra del Señor. Está bueno. Amén. Vamos a ubicarnos un momentico ahí. Isaías 55. Miren lo que dice. A todos los sedientos, versículo 1. Vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Amén. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjense que ahí está haciendo una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Alguien me decía, pero pastor, es que allá prohíben beber. Volvemos a lo que decíamos ahorita. Aquí no prohíben beber. Hay que mirar todo lo que la palabra del Señor enseña. Porque nos vemos a Dios con una pistola en la cabeza de alguien. Te prohíbo que tomes. Eso nunca no lo va a ver usted. Amén. Pero miren lo que dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué inviertes el dinero en lo que no es necesario para tu vida? Como el alimento. Amén. Y las cosas fundamentales que necesitas, porque hay cosas fundamentales que hay que conseguir y hay que comprar. Y después dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente. Es decir, escuchen el consejo. Amén. ¿Y comed de qué? ¿Comed de qué? ¿Participar de qué? Del bien.
y se deleitará vuestra alma con grosura. Entonces fíjense, si ustedes hacen la voluntad mía, si ustedes hacen lo que yo les he mandado, si ustedes se ubican, aleluya, en hacer la voluntad mía, entonces se deleitará. ¿Ustedes qué entienden por deleitarse? Regocijarse, alegrarse, gozarse, divertirse. Por eso un cristiano no debe ser aburrido. ¿Sabía eso? Porque se debe entender que el gozo del Espíritu Santo está en la vida del cristiano. Amén. Amén. Entonces dice, cometan bien, participen de las cosas buenas, de lo que yo les he dado, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. Mire lo que dice el siguiente versículo. Inclinad vuestro oído, ¿a quién? Al hermano Elías. ¿Qué dice en la visita? Al Señor. Dice, estén atentos ¿a quién? Al Señor. Entonces dice, inclinen vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. ¿Vivirá qué cosa? Es lo que Dios quiere salvar del hombre. Este cuerpo tiene que ser deshecho. Entonces, lo importante para Dios, ¿qué cosa? Es el alma. Por eso hay un texto que dice, el alma que pecar, esa morirá. Aleluya. Entonces la palabra del Señor sigue diciendo, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Verso siguiente. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Amén. Gloria al Señor. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha honrado. Entonces mire el versículo siguiente, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. Entonces mire el consejo que dice, deje el impío su camino, deje el impío su estilo de vida, porque eso es lo que quiere decir ahí. Nosotros nos casamos con un estilo de vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta vivir bien? Todos. Pero hay gente que por tener las cosas bien, está haciendo cosas indebidas. Y aún así quieren ganarse el reino de los cielos. Entonces, no hay una congruencia ahí. Entonces, mire, ¿qué dice el consejo bíblico? Dice, deje el impío su camino, es decir, su manera de vivir. Y el hombre inicuo, sus malos pensamientos, y vuélvase. La expresión volverse es arrepentirse. Volverse es darle la cara a Dios, es un acto de arrepentirse. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Está aclarando que lo que Dios quiere para nosotros es muy diferente a lo que mucha gente quiere. Levante la mano el que todavía piensa que quiere disfrutar la vida. Pero entiéndase bien que es disfrutar para algunos. Algunos quieren disfrutar la vida en el desorden. ¿Sí? Para algunos eso es disfrutar la vida. ¿Cierto?
entre comillas. Entonces miren lo que dice la palabra del Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo tengo un pensamiento diferente a ustedes. Mientras ustedes quieren correr a hacer lo malo, mientras ustedes quieren deleitar la carne, yo quiero, aleluya, salvar a un pueblo celoso de buenas obras, que practique buenas obras, que haga la voluntad mía, que obedezca mis mandamientos, que obedezca mi palabra, que haga conforme a lo que yo ya establecí, para que vivan conforme a la voluntad mía y no al corazón de ellos. Porque es que el corazón del hombre es lo más engañoso que hay. Así lo dice la palabra del Señor. Por eso el texto de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es la muerte eterna. Por eso aquí hay que cambiar la perspectiva y la forma de mirar la vida cristiana. Amén. Entonces, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces está demarcando que hay un camino diferente. Amén. Y ese camino, en la palabra del Señor, según la perspectiva del Señor, ese camino tiene un nombre. Y será llamado camino de santidad. Y no andará por él cosa inmunda. Es decir, nadie sucio podrá transitar por ese camino. Entonces, mire, ese camino se llamará camino de santidad. ¿Y por qué se llamará camino de santidad? Porque Jesús dijo, yo el camino, la verdad. El camino de santidad, el camino de llegar, el único camino que iba a llegar al cielo. Porque hay una característica de Dios. Es más, yo no voy a decir que Él es santo, yo voy a decir que Él es santísimo. Y hay un texto que dice, si alguien anhela ver a Dios, levanten la mano quienes anhelan ver a Dios cara a cara. Les tengo un consejo. Sin santidad nadie verá el cielo. Entonces todos los que levantamos la mano tenemos algo que hacer. Si anhelamos ser salvos, si anhelamos verle cara a cara, si anhelamos, aleluya, poder entrar, vea, no solamente ver, aleluya, sino también entrar en el reino de Dios, entonces tengo que empezar a ver en la palabra de Dios cómo es que Él quiere que yo camine. Amén. Gloria al Señor. En la palabra del Señor, ahí en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Este es un texto muy conocido por todos. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Todo me Miren lo que está diciendo. Todo está ¿qué? Generalizado. Todo. Pero entonces añade una claridad. Pero no todo conviene. Ya decíamos ahorita, y yo hacía la pregunta, ¿cuántos quieren ver cara a cara a Dios? Usted levantó su mano y usted, en señal de ese propósito, usted levantó su mano. ¿Cierto? Todo está lícito, permitido. Pero si alguno quiere ver cara a cara a Dios, sepa que no todo conviene. Eso es lo que hay que dejar claro esta mañana. Todo es lícito, pero no todo edifica. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué te da a entender eso?
Nadie te va a poner a ti un arma para que no peques. No hagas lo vea. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente habla la boca, hablan los hechos, el comportamiento, todo. Entonces, miren, esto es un pasaje que muchos están utilizando para justificar ciertos actos en su vida. Amén. Lo exponen como que Dios dijo, eres libre de hacer lo que quieras. Amén. Eres libre de hacer lo que te dé la gana, dice uno acá en el ¿cierto? Entonces, pero nosotros debemos considerar que todo no es provechoso. Amén. ¿Usted ha escuchado lo que es el libre albedrío? ¿Qué entiende usted por el libre albedrío? Es que, mire, el libre albedrío te da la disposición de escoger. La Biblia enseña que hay dos caminos. Aleluya. Hay un camino amplio y espacioso y permitivo que te va a permitir hacer todo lo que quieras, pero el final del camino está muy lejos de la presencia de Dios. Pero hay un camino angosto. Que no es como el ancho. Amén. Y el libre albedrío te da la posición de poder escoger. Entonces yo le hago una pregunta esta mañana. Si usted anhela salvarse, ¿tiene dos opciones o una sola? Oye, me la vea. Tiene una sola. Porque aunque hay dos opciones, tiene una sola opción si quiere. Mire que la pregunta es si quiere salvarse. Y esa sola es escoger el camino. Y para eso la Biblia dice, hablando acerca de Jesucristo, dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y nadie viene al Padre si no entra por mí, si no entra por lo que yo ya establecí, si no camina como yo quiero que camine. Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. Entonces mire, es bueno pensar en algo. ¿Será que esto de este texto bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, será que da, por decirlo así, da pie a la libertad cristiana? ¿Significa permiso de hacer cualquier cosa con precaución? ¿Sí o no? Porque mucha gente piensa así. Es más, muchas doctrinas piensan así. Le voy a traer una. Por ahí hay una doctrina enseñando que tú, si te tomas una cerveza, mientras no te emborraches, no pecas. Ahora lleguemos a la perspectiva bíblica. Porque mire que se le está dando a qué, a la tolerancia de él hasta donde su cuerpo aguanta. Es decir, te tomaste 50 y no te has sentido, no has pecado. ¿Cierto? Así dicen algunos. Pero ahora lleguemos a la perspectiva, cambiemos de ángulo un momentico. Eso es lo que piensa el mundo ajeno ¿a qué? A la voluntad de Dios. Ahora miremos a lo que dice la palabra. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los que se echan con varones. Y por allá hay una parte que dice que ni los borrachos tienen parte en el reino de Dios. Ahora, ¿qué entiendes tú con respecto a lo que acabo de decir? ¿Qué entiendes tú con lo que acabo de decir? Vamos a traerte otro contexto bíblico. Un poquito de levadura corrompe toda la masa.
¿Qué te está dando a entender eso? Que un poquito, aleluya, del pecado te va a corromper. Que un poquito de aquello que a Dios desagrada te va a dañar. Tú tienes sí la libertad de escoger qué debes hacer. Pero si tú quieres ser salvo, entonces tienes que escoger el mejor camino para caminar. A nosotros nos atribuyen los que son muy legalistas. ¿Quién no soy yo? La gente cree que, bueno, el hermano Elías está poniendo órdenes en la iglesia y está. No soy yo. Yo voy a decir como dijo Juan el Bautista, yo simplemente soy una voz esta mañana. Yo simplemente soy una voz. La Biblia es la que lo dice, no soy yo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, la palabra lícito en nuestro idioma significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Nótese bien, es justo y permitido, gloria al nombre del Señor, según la justicia y razón. Amén. De modo que si alguien está ante la justicia terrenal y cierta acción no es considerada ilícita o legal, o peor aún, si según nuestra razón no es algo malo, entonces no hay ningún pecado en ello. Como dicen, aleluya, que mientras la persona tenga su conciencia tranquila, ¿qué pasa? Hermano, no es así. Yo tengo mi conciencia tranquila. Amén. Todo está bien. Amén. Ahora sabemos que las personas que viven en el pecado van a pensar así. Amén. Recuerden que ellos aún están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Amén. En la segunda carta a los Corintios, iremos algo ahí. Gloria al Señor. Capítulo 4, verso 4. Amén. Dice la palabra del Señor. Bueno, voy a leerlo desde antecito para contextualizarlo. Por lo cual, teniendo nosotros, versículo 1, este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a qué. Mire lo que dice, va aclarando ya la situación, ¿cierto? Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Yo le hago una pregunta. En la Biblia hay un ser que es considerado más astuto que todo. ¿Se acuerdan de quién está hablando la Biblia? Pero la serpiente era más astuta que todos los animales. Eso se estaba refiriendo aquí al diablo. ¿Cierto? Entonces dice, antes bien renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia. Y añade algo importante. No adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de ¿quién? De Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, nótese algo aquí esta mañana. Ahí la expresión Dios está diferente que todas las demás. ¿Por qué está así? Porque no es Dios sobre todas las cosas. Es el Dios de este mundo. Es más, voy a ser más específico. Es el Dios de todos los que no han querido
Y lo ha hecho para algo. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, qué bueno poder pensar un momentico en esto. Amén. Entonces, fíjense que viene hablando de un grupo que obedece todo lo que el diablo le ordena, porque son esclavos del diablo. Amén. Todo aquel que no obedece a la palabra de Dios, todo aquel que no se ajusta a la palabra de Dios, es esclavo del diablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Mire lo que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, verso 5, sino que predicamos a quién. ¿Cómo? Como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén, gloria al Señor. Mire, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces quiero que miremos otra cosa en Efesios 2:2. Voy a leerlo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos, en vuestros delitos y pecados. Y miren que señala, ahí está claro un antes y un después. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿De quién está hablando ese pasaje directamente? De los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y por qué la palabra del Señor dice los hijos de desobediencia? Porque no han querido hacer la voluntad de Dios. Porque no han querido obedecer a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Amén. ¿Y qué más dice? Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, amén, aún estando nosotros muertos, ¿en qué? Dice, en pecado, nos dio juntamente, aleluya, con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y vuelve ella y dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, que entre otras cosas vale la pena recordar que la fe es obediencia. Amén. Amén. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para practicar buenas obras, las cuales
dado para que nosotros anduviésemos por ella. Entonces, fíjense, ya se establece que hay un camino. ¿Sí o no? ¿Cuántos han viajado aquí a Santa Marta? ¿Cuántos caminos hay de aquí a Santa Marta? Uno solo, pero tiene varias dos curvas. Hay uno solo. Sí, pero hay dos curvas nada más. Por eso. De izquierda y derecha. La de derecha. Sí. Pero de aquí para allá hay una sola vía. Ese camino está señalizado. ¿Para qué le ponen las señales a una carretera? Para que la gente no se vaya. No se desvíe. Para que la persona no se pierda del camino. Pero hay una parte donde dice tramo a 100 kilómetros por hora. ¿Qué te dice? Que tú puedes andar hasta 100 kilómetros por hora, pero no debes pasarte de ahí. Pero cuando tú dices, ves que hay una parte que dice 30 kilómetros por hora que te está indicando. Entonces quiere decir que el camino está totalmente ¿qué? Indicado. Yo le hago una pregunta. Si en el camino que ya está indicado hay un policía de tránsito y ves que tú vienes en un sector donde dice a 30, 40 y tú vienes a 100, ¿qué va a pasar contigo? Con 40. No, lo van a mandar a alto primero y luego le dicen, señor, usted tiene una velocidad. Te van a detener. Y te van a decir, bueno señor, présteme los documentos un momentico. Porque ellos no son bobos. Ellos no dicen, ven que te va a poner un comparendo. Entonces no le entregan un papel. Primero dicen, présteme los documentos un momentico. Cuando ya lo tiene en su poder, le dice, bueno señor, mire. Ahí sí le leen el código. El código de tránsito dice esto y esto y esto. Y usted venía a exceso de velocidad. Y la norma indica que hay que ponerle un comparendo por venir a exceso de velocidad. ¿Tú qué sientes? Oye, bueno como traer esos ejemplos muy como que muy reales. Hay gente que se molesta. Hay gente, oye, yo le hago una pregunta, ¿será eso un descaro o no un descaro? Es más, algunos son capaces de decir, ahí lo decía la hermana Madalena, usted no sabe quién soy yo. ¿Y de qué sirve saber de quién eres tú? Si la norma va por encima de todo. Si un policía de tránsito también es sorprendido, siendo él la autoridad, también es sorprendido, infringiendo la norma, también se merece su comparendo, su sanción. Porque la sanción es para todos. Tú sientes molestia, algunos se enojan. Bueno, esta gente no tiene compasión de uno. Esto y lo otro. Mire, ¿por qué? Mire, yo me van a dar las vacaciones, qué sé yo. Bueno, mire, si usted se enoja tanto estando aquí porque le van a poner un comparendo que no lo va a introducir en el infierno, pero lo van a poner. Ahora imagínese usted cuando venga el Señor y le diga, bueno, acá, fulanito de tal. Ahí trae los papeles. Mira, fulano. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí aparece que tú odias a tu hermano. ¿Cómo? Usted no sabe quién soy yo. ¿Sabe qué será lo triste? Hay un texto en la palabra del Señor que algunos dirán, Señor, nosotros predicamos en tu nombre. Nosotros echamos fuera demonios. Pusimos las manos sobre los enfermos y estos eran sanados. Pero la palabra que se va a escuchar, o la voz que se va a escuchar, va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sepa que aquí es para todo el mundo. Porque alguien pudiera decir, pero Señor, si yo, tú te acuerdas, mira que tú me usabas grandemente. Pero el Señor te va a decir, no te conozco. ¿Y sabe por qué te va a decir que no te conoces?
Hay un texto en la palabra del Señor que dice, los que son de Dios, Las cosas de Dios. la voz de Dios, pero no se queda ahí. Dice, y la obedece. Mire, eso es bueno que lo entendamos hoy. Conoce el Señor a los que son suyos. Amén, amén. Porque los examina, los reconoce, los estudia. Entonces dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es decir, aléjese de cualquier práctica, no, aleluya, no relacionada a la voluntad de Dios. Aléjese de ahí. Amén, amén. Yo le hago una pregunta esta mañana. Para todos, desde el más pequeño al más anciano. Si Jesús viniera hoy, dice un coro, ¿qué cuenta le irías a dar? Alguien me decía, hermano, pero ¿por qué usted enseña eso? Decía, porque Dios me da que enseñe eso. Amén, hermano. Hermano, pero, mire que hay que trabajar por el evangelismo. Y yo le dije a la persona, le dije, vea, primero hay que corregir lo que tengo que corregir aquí. Amén. Porque primero hay que corregir algunas cosas. ¿Y sabe por dónde empieza la ley? Por casa. Por casa. Entonces, qué bueno que nosotros hoy podamos entender que el propósito de Dios para nosotros, ¿cuál es? Es la salvación. Pero yo aquí le hago la pregunta. ¿Estás dispuesto a dejarte salvar? No, hablemos con sinceridad. Porque hay gente que le están tirando el salvavidas. Dice, yo puedo. Yo puedo. Yo puedo solo. No, la Biblia te está tirando te está dando las herramientas necesarias. Porque la palabra de Dios entrega las herramientas necesarias. ¿Por qué será que cuando el Señor estableció la iglesia, le dijo, no se vayan de Jerusalén? Espérense un momento. No se vayan. Hasta que sean revestidos de poder de lo alto. ¿Cuál será la razón de ser? Porque la mayor herramienta que debe tener el cristiano en su vida es la llenura del Espíritu Santo. Cuando usted habla, mira y examina todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios, léalo. Y le estipula para qué cada cosa. Algunos tienen de pronto luchas personales, creo que todos. Pero uno tiene que resumirlo todo en algo, en hacer la voluntad de Dios. Debe ser un agrado para nuestra vida. Aquí Dios no nos va a imponer un estilo de vida, no lo va a hacer. El que anhela vivir para Dios, anhela agradarlo en todo. Vivir para Él, andar para Él, caminar para Él, porque en todo desea que Dios se vea, aleluya, se sienta agradado con nosotros y con nuestra actitud. Gloria al Señor. Amén. Entonces uno tiene que tener en cuenta, gloria al Señor, y voy a terminar ya, mi hermano, porque este tema como que va para largo. Vamos a mirar ahí primero de Juan capítulo 5, verso 19. Vamos a terminar la enseñanza ya, mi hermano. Capítulo 5. 5 y 9. Amén. Primera de San Juan. Lo voy a leer desde el 3. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos la petición, dice que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que ¿qué? Cometen pecado que ¿qué? Que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Amén. Dice, toda injusticia es, pero hay pecado no de muerte. Amén. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda el maligno no le toca. y el maligno no le toca. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Sabemos que somos ¿qué? Gloria al nombre del Señor. ¿Y que qué? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido Y nos da entendimiento para y nos ha dado ¿qué cosa? entendimiento. Para conocer primeramente al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y es la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero me llama la atención los versículos que están. Toda injusticia que es pecado, pero no hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Y es que hay muchas formas de pecar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y lo que hay que entender es que a Dios, aleluya, ahí hay que agradarlo por voluntad propia. Amén. Gloria al Señor. Y quiero ya terminar con este otro texto bíblico. Está en Apocalipsis capítulo 12, el verso 9. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Fue lanzado fuera del dragón, las serpientes antiguas que enseñaban al diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él. Fueron degradados. Una de las cosas que no quiere el diablo es perderse solo. Él ya está perdido. Pero no quiere perderse solo. La astucia que emplea es para engañarnos. Vea, si usted está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Entonces me está dando a entender que la vida vieja, pecaminosa, ha debido quedar atrás. Amén. Entonces mire, Él no va a querer irse solo al infierno. Él va a querer llevarse a un mundo de gente con Él. Ahora la pregunta esta mañana es, ¿usted con quién se quiere ir? Vamos a preguntarle una visita aquí. Ahí está la Triana. Vamos a preguntarle una visita hoy. ¿Usted con quién se quiere ir? ¿Se quiere ir con Él para la eternidad a morar en el cielo? ¿O se quiere perder en el infierno? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A dónde le gustaría a usted ir? Pero para morar en la eternidad con el Señor yo tengo que ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para vivir con Él? Obedecer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice, arrepentidos y convertidos, dice el Señor.
Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera el evangelio será salvo. Pero es que el evangelio, hermano, restringe mucho. No es el evangelio, eres tú mismo. El evangelio ya está, ¿para qué? Para que andemos conforme a él. Pero tú decides qué quieres hacer. Si decides agradar a Dios en todo o si decides agradar al diablo. Póngase en pie esta mañana, no lo voy a recordar más porque esta enseñanza así. Amén. Mira, cuando uno no tiene una vista diferente del evangelio, es porque no ha podido comprender lo que es el evangelio. El evangelio transforma. Aleluya. Nuestra vana manera de vivir. El evangelio restaura. El evangelio cambia. El evangelio nos edifica. El evangelio nos hace nuevas criaturas conforme a qué? A la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: si alguno quiere ir al reino de los cielos, hablando acerca de entrar al reino de los cielos, tiene que perseverar hasta el fin. ¿Pero en qué debo perseverar? No es en otra cosa. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Pero en qué persevero? En mis ideas personales, en mis criterios personales, en la manera como yo creo que es el evangelio, o conforme al evangelio que está escrito en la palabra. Entonces es bueno esta mañana determinar, amén, cómo debemos vivir. Si vivo para mí, para mis deseos, entonces esa forma de vida también traerá con sus consecuencias, con ella. Pero si vivo para Dios, entonces anhelaré hacer la voluntad de Dios, vivir para Él, aleluya, hacer todo conforme a Él le agrada. Amén. Y uno que lo ha entendido bien va a decir claramente estas palabras: ya no vivo. Es decir, yo me morí el día que le entregué la vida al Señor. Ahí fui bautizado en su nombre. Ese día morí yo. Y nacía una nueva vida en Cristo. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene que hacer el cristiano es empezar a vivir las enseñanzas de Jesucristo. ¿Alguno necesita vivir para Dios? ¿Alguno necesita, aleluya, complementar su vida? Porque puede que le haga falta algo. Puede que te haga falta para estar completo en Él. Y pronto, hermano, que si en Él estamos más que completos, si eso lo dice la Biblia. Pero a ti, puede que te falte algo para estar completo en Él. ¿Cómo así, hermano Elías? Porque puede que te falte renunciar a algo que te gusta. Levante la mano al cielo. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios de la gloria.